La historia la cuentan los vencedores. ¿Qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado? Esta es una pregunta que todos los mexicanos nos hemos hecho alguna vez, y es imposible contestarla con precisión. Pero en este video presentaremos algunas teorías de lo que hubiera pasado, fundamentadas en investigaciones y sucesos que ocurrieron en otras culturas que no fueron conquistadas. Antes de comenzar con los supuestos, debemos dejar en claro las causas por las cuales un relativo pequeño grupo de soldados españoles sometieron un territorio tan extenso y con tantas diferentes civilizaciones como fue Mesoamérica. Y no fue porque tuvieran armas superiores, estrategias militares avanzadas o la bendición de la Virgencita. Claro que no. Definitivamente la primera causa fue un ataque bioinfeccioso no planeado por parte de los españoles hacia la población americana. Este ataque costó la vida de millones de habitantes que estaban totalmente indefensos biológicamente ante la viruela, la gripe y la sífilis principalmente. Se estima que el 80% de la población total murió por esta causa. Toda una tragedia. La segunda causa fue la división política e ideológica que existía entre las culturas en los territorios, sumado al hecho que la mayoría de pueblos odiaban al imperio mexica por el brutal sometimiento que estos últimos tenían sobre ellos. Y por esta causa vieron a los españoles como aliados idóneos para derrotar a sus encarnizados enemigos. Teniendo en claro ya cuáles fueron las principales causas de la conquista mesoamericana, comencemos con el viaje de ¿qué hubiera pasado si...? Vamos a echar a volar nuestra imaginación y veamos los increíbles acontecimientos que se suscitaron en el universo paralelo número 122. En este universo, las defensas biológicas de los habitantes del imperio de Tenochtitlan ganan la guerra más importante de todas, contra las enfermedades. Es la mañana del 1 de julio de 1520. Los mexicas acaban de obtener una gran victoria en la llamada Noche Triste, donde expulsan a los españoles de la gran ciudad, y estos se repliegan hacia Tlaxcala. Hasta ahí, la historia es igual a la del universo donde vivimos, pero nunca sucedió la gran epidemia. Y los mexicas, aún con bajas, se reorganizan y forman un ejército al mando de un joven guerrero llamado Cuauhtémoc, que había contemplado por propios ojos la masacre del Templo Mayor días antes, donde literalmente corrieron ríos de sangre de sus compatriotas, y por lo tanto sabe por vivencia propia de la crueldad y violencia que los recién llegados pueden generar en su pueblo. Se organiza una gran expedición militar. Cada ciudadano, por más joven o viejo que sea, capaz de sostener un macahuitl, es incorporado al ejército. Es un ejército muy numeroso, pero falto de entrenamiento, pero con deseos ardientes de luchar por la libertad y evitar el exterminio. La expedición inicia. El objetivo, capturar y eliminar a los invasores. Se suscita una guerra para evitar la humillación, la esclavitud y el exterminio del pueblo mexica. Se ganaron algunas batallas, se perdieron otras más, pero al final los pocos españoles que restan son capturados y sacrificados al dios Huitzilopochtli. No queda uno vivo. El imperio tlaxcalteca también es sometido. Los mexicas han ganado esta cruenta guerra. Sin embargo, el temor de una nueva invasión se respira por el aire. Los mexicas ahora saben que los hediondos hombres blancos que llegaron desde naves que flotan sobre las aguas no son dioses, sino hombres como cualquiera, pero con un deseo inconmensurable por el oro y tierras, y que muy probablemente en un futuro llegarán más, muchos más. El botín de guerra trajo consigo animales nunca vistos, animales que ayudaron a transportar tanto gente como recursos. Además, trajeron tecnología tanto civil como militar nunca vista. Esto le da ideas revolucionarias a los estudiosos mexicas que aplican todo este conocimiento para el uso civil y militar. Se interroga a los enemigos tlaxcaltecas otrora aliados de los españoles y se sabe por medio de ellos cómo se obtienen los metales. Pasan solo unos años y el pueblo mexica, antes armado de macahuitls, ahora son armados de espadas de hierro. Existen legiones de caballería y arqueros. Lo mejor de la estrategia militar americana se ha fusionado con las armas europeas. Un día llega a toda velocidad un mensajero a caballo al Templo Mayor, donde gobierna el nieto del emperador Cuauhtémoc. El día más temido ha llegado. Una muy numerosa flota de barcos se han visto en costas del oriente. Los españoles van a intentar tomar revancha de la derrota anterior, pero esta vez vienen más armados y más preparados para la conquista.
Los españoles desembarcan, pero ahora son más numerosos y más violentos. Están decididos a conquistar el territorio americano. Se libran cruentas masacres. Hubo una batalla en Tlaxcala en la que ganaron los españoles, y siguiendo órdenes estrictas de generales sin escrúpulos, masacraron al pueblo. No volverían a cometer el error de la expedición anterior. Esto alerta a los mexicas que contraatacan de inmediato. Ellos conocen la tierra. Ellos se habían preparado desde años atrás para este nuevo desafío. Tienen ventaja numérica y son una raza de guerreros a los que les fascinan las batallas. Gran parte del ejército español es emboscado en las montañas Popocatépetl e Iztaccíhuatl. No van a esperar a que los invasores lleguen a la gran ciudad. Se suscitan feroces batallas y hay numerosas bajas de ambos lados, pero ser local le da ventaja al imperio mexica. Los pocos españoles que sobreviven son sacrificados y solo algunos como carpinteros, herreros y gente con algún trabajo útil fueron perdonados. Se inicia una campaña hacia las costas y eliminan al resto de los invasores. Los pocos tlaxcaltecas que quedan, después de ver la masacre de su pueblo, se dan cuenta que lo único que queda es someterse, uniéndose totalmente al odiado enemigo. Todo por un bien común, la defensa de la tierra, de la vida y de la libertad. Por fin, después de siglos de conflicto, hay una inesperada unión de pueblos. Representantes de la Confederación de Mexicas y Tlaxcaltecas envían heraldos a las tierras purépechas para tratar de gestionar una unión, ya que temen más invasiones. Al principio se niegan y no florece esa república. Sin embargo, la crueldad de la guerra y el instinto de supervivencia hacen cambiar hasta las almas más duras, así que tiempo después, y tras varios intentos, se da por fin la esperada unión. Ahora, las tres grandes civilizaciones están unidas. Después de unos años, los españoles vuelven a atacar, pero el resultado fue el mismo. Al final, estos se dan cuenta de lo difícil que sería la conquista de estas tierras y no lo vuelven a intentar jamás. Solo obtienen para ellos la isla de Cuba. Han transcurrido muchos años. Florece una gran civilización. Se prospera en diversas áreas. Como prioridad, se desarrolla la cultura militar. Y por ende, la Confederación cuenta con un enorme número de soldados, y gracias a la tecnología militar traídas por la segunda y tercera invasión, se comienzan a construir armamento de primera línea. La Confederación, ya dotados de animales para recorrer grandes distancias, comienzan a explorar las inhóspitas tierras del norte, y fundando nuevas ciudades, llegando a algunas expediciones a territorios de nuestro universo conocidos como la frontera con Canadá, y otros más hasta el río Mississippi. Aquellos exploradores llevan de inmediato la información a Tenochtitlan que existen numerosos asentamientos de hombres blancos en el norte del continente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se teme una próxima invasión por el norte del país, y un enorme ejército de la Confederación avanzan al norte de sus tierras para tratar de ganar terreno y fortificar el territorio. En esa campaña se encuentran a diversas civilizaciones de apaches y sioux. Tras algunas feroces batallas, entablan comunicación. Ellas les comentan que hombres blancos han masacrado indiscriminadamente a su pueblo. Desafortunadamente para este momento de la historia, estas tribus también están divididas, pero por experiencia propia, los emisarios de la Confederación los convencen que es mejor unirse a morir. Y por extraño que suene, en este universo, las circunstancias se alinean para que haya un pacto entre las tribus apaches y la Confederación Mesoamericana, ya muy avanzada tecnológicamente en armamento para ese momento. Los ingleses comienzan a avanzar hacia el oeste. A ellos no les interesa en lo más mínimo alguna comunicación, mezclarse o entablar relaciones diplomáticas con ellos. A ellos les gusta exterminar y asentarse en las tierras conquistadas. El ejército inglés es detenido en su avanzada hacia el oeste por numerosos ejércitos compuestos de mexicas y apaches, quienes unidos tienen enormes recursos tanto humanos como en armamento. Se libran cruentas batallas y el ejército inglés es al fin detenido en lo que se conoce en nuestro universo como el estado de Texas. Han transcurrido muchos años y los ingleses han intentado llegar a las costas del Océano Pacífico, pero los mexicas y los apaches jamás se lo permitieron. La Confederación encabezada por el Imperio Mexica nunca fue esclavizada. Nunca sus enormes y gigantescos recursos naturales fueron saqueados y llevados a Europa. La población nunca fue sometida, despojada de su tierra y sumida en la más absoluta ignorancia. Todos los conocimientos ancestrales en medicina, astrología, arquitectura fueron conservados y con el paso de los años
todo ese enorme tesoro, tanto material como cultural, fue destinado para hacer grande a la nación. Con el tiempo, los ingleses, en lugar de hacer la guerra, mejor entablaron relaciones comerciales con el rico vecino. Para ese momento, la Confederación contaba con casi ilimitados recursos naturales, como el oro, la plata, el cobre, el azúcar y la madera, además de estar ubicada en una posición geográfica envidiable, al tener acceso a los dos principales océanos y además de un clima excelente. En esos años hubo muchos conflictos internos e intentos de separación de la Confederación, e incluso por algunos años se separaron algunas regiones, pero con el tiempo volvieron a unirse. Pasados los siglos, las regiones se consolidan en un solo país. Al principio del siglo XX se descubren los enormes recursos petroleros de subsuelo, y a pesar de que esta nueva república está indudablemente atrasada de los demás países, pronto se compra tecnología, y debido a la herencia cultural casi intacta de los antepasados, quienes tenían un gran amor por el estudio y la sabiduría, la población es muy instruida, y al poco tiempo comienza a desarrollar su propia tecnología. Esta región indudablemente también se vio afectada por las crisis económicas globales, pero cuando comenzó una gran guerra en Europa, esta fue la chispa para encender la llama ancestral del espíritu guerrero de esta república, e indudablemente entra en la guerra. Los Estados Unidos de Norteamérica, la nueva República Mesoamericana e Inglaterra ganan esa gran guerra y salen como potencias mundiales. Después de la Gran Guerra, los países de América del Norte crecen exponencialmente en el rango económico, pero los vecinos del norte siempre ven con ojos envidiosos los fabulosos recursos del vecino del sur, y siempre hay amenazas de invasiones constantes. La rivalidad de ambas potencias por ser las economías más grandes del mundo llevan a desarrollar avanzadas tecnologías a través de las décadas. Al final del milenio, la República de Mesoamérica es una de las potencias económicas más grandes del mundo. A partir de aquí, existen muchas cosas y detalles que sucedieron en este universo 122, pero ¿tú qué pensarías que habría sucedido? ¿Cómo habría cambiado nuestra vida si esta región jamás hubiera sido conquistada? ¿Cómo habría cambiado el mundo? Lo que indudablemente habría pasado en aquel universo alterno es que se hablarían varias lenguas en lo ancho y largo de la extensión de la Confederación o República, pero muy probablemente la lengua oficial sería el náhuatl. La escritura por necesidad habría evolucionado y sería tan compleja como la escritura oriental. La religión muy probablemente sería en honor al sol y la luna. La mayoría de nuestras tradiciones serían otras muy distintas. Habría definitivamente un apoyo enorme hacia la educación y el conocimiento, heredada por el inmenso amor hacia el saber, heredada por antiguas culturas. Las leyes serían extremadamente duras, tal cual habían sido desde siglos atrás, y la población se seguiría comportando con orden, disciplina y honor. La corrupción en la clase política muy probablemente se castigaría con severos castigos, incluso la muerte, tal cual se había venido siguiendo haciendo desde la época de Tenochtitlan. Pero sobre todo, no solamente aquella nación del universo 122 sería distinta, también lo sería el resto del continente americano y el mundo. Espero no ofender a nadie con este video, lo hice en base a algunos textos que he leído y a mi opinión personal. Si te gustó, regálame un like, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudaría bastante para crecer en este medio tan difícil que es YouTube. Te ha hablado tu amigo César G y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye.